Estás pensando en montar un acuario con el aspecto lo más natural posible. Pero, ¿y si te digo que hay una manera que se sale de lo convencional, pero que es muchísimo más interesante? Quédate en el vídeo, que lo descubrimos juntos. ¡Aupa! Yo soy Juanchu de Juancho Aquater. Bueno, pues como os digo en la pequeña introducción del vídeo, hoy voy a mostraros una manera de iniciar un acuario de una manera muy satisfactoria. Se sale un poco de los estándares a los que estamos habituados, pero tiene unos beneficios muy interesantes. Se trata ni más ni menos de iniciar un acuario con lo que llama mi queridísimo amigo el método. ¿Qué es este inicio del acuario? Bueno, pues se trata de generar un lecho bioactivo en nuestro propio acuario. Cuando queremos establecer un medio lo más natural posible, solemos pecar de mucha decoración, de muchísima planta, porque pensamos que las plantas aportan un efecto muy natural al acuario. Y sí, es cierto, pero muchas veces al tener plantas, depende qué especies vayamos a mantener, también pecamos de un exceso de luz y de nutrir demasiado nuestro acuario. Entonces yo vengo a mostraros una manera de iniciar el acuario que tiene muchísimas ventajas. Lo que denominan el método no es ni más ni menos que generar un lecho bioactivo dentro de nuestro propio acuario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, habéis oído hablar muchas veces del síndrome del acuario nuevo, ¿verdad? Cuando tenemos nuestro propio filtro ya ciclado, incluso hemos ciclado el material filtrante en un acuario ya activo con meses, incluso años de servicio, y creemos que esas bacterias que se alojan en nuestro material filtrante ya van a ser capaces de gestionar el nuevo acuario. Pues bien, muchas veces esto no es así y ocurre lo que se denomina el síndrome del acuario nuevo. ¿Qué implica esto? Bueno, aun teniendo una colonia de bacterias realmente madura en el material filtrante, el acuario debe sufrir unos procesos de maduración en el tiempo. Todos los materiales que introducimos nuevamente a nuestro acuario necesitan un tiempo de adaptación. Muchos materiales se descomponen, otros reaccionan con los parámetros de nuestro agua y van soltando sustancias que a nuestro material filtrante biológico a veces no es lo suficientemente rápido para gestionarlas. Bueno, yo os voy a enseñar a evitar el llamado síndrome del acuario nuevo. Y lo voy a hacer madurando el acuario y no el filtro. ¿Cómo voy a madurar el acuario y no el filtro? ¿Podrá ser una aberración? Pues no. Vamos a generar en el lecho de nuestro acuario o de nuestro tanque un lecho bioactivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que vamos a generar las bacterias principales fuera del filtro. Vamos a generar unos procesos de descomposición y de maduración progresiva que van a ser, estos procesos van a ser lo suficientemente lentos y bioactivos, es decir, simbióticos entre sí, que van a ser capaces de gestionar nuestra vida dentro del tanque. Incluso van a generar una vida que nos va a ayudar a que el arranque de nuestro acuario sea mucho más exitoso. Bueno, para eso, para la generación del lecho de nuestro acuario, vamos a usar una serie de materiales, como son esto que tengo aquí, que es un mix de hojas, un picadillo de hojas y de corteza que se utiliza en terrarios también para generar el mulch, es decir, una capa de hojarasca. Vamos a utilizar también distintas tipos de hoja. Unas tendrán una descomposición más rápida y otras tendrán una descomposición más lenta. Vamos a utilizar también diferentes tipos de cáscaras de semilla o botánicos
También unos tendrán una duración muy larga en el acuario, otros tendrán una degradación progresiva y otros tendrán una degradación un poco mayor. Vamos a utilizar también, vamos a abrir el paquete, un poquito de raicitas finas que trituraremos o picaremos encima del acuario, del lecho del acuario. Y aquí tenemos también otro surtidito de semillas. Bueno, con esto, ¿qué vamos a generar? Pues vamos a generar principalmente una maduración lenta y progresiva en la cual irán apareciendo diversos hongos y bacterias. Aparecerán hongos descomponedores de la materia orgánica y a su vez también bacterias heterótrofas que se alimentarán de todos esos detritus. Irán purificando el tanque, irán madurándolo, irán haciendo un lecho bioactivo. Muchas veces hemos hablado de que hay especies de peces como el pez beta que viven en pequeñas lagunas, apenas sin corriente, con muy poca cantidad de agua y que tienen un órgano laberíntico. Y decimos, bueno, es que viven ahí porque tienen un órgano laberíntico que les proporciona la capacidad de respirar fuera del agua. Pero bien, eso es solo una adaptación del pez. Pero, ¿por qué es capaz esa poca masa de agua de albergar vida? Bueno, pues generalmente ocurre porque estos hechos se dan en zonas inundables, en zonas de ribera, muy cercanas a los ríos, donde ya hay un lecho limoso. Ese propio lecho limoso ya es un lecho bioactivo, es decir, es capaz de asimilar los componentes orgánicos que ese agua contiene. Aquí vamos a generar una estabilidad principal dentro de nuestro tanque. Vamos a ir haciendo unas aportaciones que van a ir favoreciendo todo ese proceso. Una vez tengamos distribuida nuestra decoración, que pondremos un jar de madera que os enseñaré a continuación y haremos un repaso sobre la mesa de los diferentes materiales, iremos aportando pequeñas cantidades de agua. Al principio simplemente humedeciendo. Vamos a seguir el proceso del acuario como si trataríamos un terrario. Es decir, vamos a ir regándolo y humedeciéndolo los primeros días, todos los días. Este proceso se puede hacer tranquilamente sin luz, ¿vale? No es necesario que tengamos una luz puesta, ya que no van a entrar plantas en un principio. Luego entrará alguna cuando el proceso haya madurado, pero ahora vamos a enfocarnos en ir generando ese lecho limoso de la orilla de un río, esa capacidad biológica que tiene la propia orilla o el propio estanque de agua de ir procesando toda esa materia orgánica que se va a ir generando con estos botánicos, hojas y semillas que vamos a introducir en nuestro acuario. Esto va a proporcionar pues, que nos aparezcan hongos, bacterias heterótrofas y también microfauna. Este es un dato muy interesante. Aparecerán pequeños copépodos y ostrácodos que se alimentarán también de esta materia en descomposición. Lógicamente, y diréis, bueno, pero si el tanque lleva agua, no, vamos a ir aportando pequeñas lluvias, pequeñas humectaciones para que todo eso llegue a cabo. Es decir, no vamos a llenar ni siquiera medio tanque de primeras. Iremos aportando poco a poco agua hasta que el tanque esté lleno y totalmente maduro. Una vez esté lleno el tanque, ya iremos con otro proceso, que será algún cambio de agua no muy drástico, para conservar toda esa microbiota que hemos generado en ese lecho. Esto, puede ser algo muy interesante. Se escapa totalmente de lo que tenemos preconcebido del ciclado y maduración de un acuario. Pero os garantizo que aunque parezca algo muy turbio y muy fangoso al principio, después con el tiempo va a coger una estabilidad ello solo
y va a proporcionar que el arranque del acuario y cuando metamos los primeros seres vivos no sea nada traumático, porque el propio acuario va a ser capaz de gestionar toda la materia orgánica y detritus de nuestros peces, es decir, amonio, nitrato, nitrito, todo eso vamos a hacer que, aparte de luego poner un material biológico ya ciclado que nos va a acompañar en el proceso, el tanque ya sea lo suficientemente capaz como para llevar a cabo un arranque exitoso. Si os parece, cambiamos la toma, os enseño un poco en detalle el tipo de hojas y semillas que vamos a introducir en el acuario y vamos a ir también con una vista de cómo voy a ir montando el tanque. Como siempre, si escucháis distinto mi voz, es porque estoy tras la cámara para intentar mostraros sobre la mesa los materiales que vamos a utilizar. Bueno, hemos elegido una arena de grano bastante fino de Riverest, creo que es la tía Sanz, de la cual introduciremos en nuestro tanque una capa inicial que será la base de todo lo que vayamos a hacer, de unos 2 centímetros. Cubriremos con la arena un par de centímetros e iremos aportando todos los materiales orgánicos y después encima de ellos situaremos la pieza central de decoración de nuestro acuario. Pues tenemos aquí la arena. Para estos procesos no os recomiendo que usemos una arena muy blanca, ya que se va a tintar en el proceso de descomposición por los taninos que van a ir soltando nuestros botánicos. Entonces, si elegimos una arena de tonalidades pues grisáceas, ocres, quizás sea después más satisfactorio porque no nos dará la sensación de que la arena está sucia, sino que forma parte de todo el conjunto que vamos a añadir. Apartamos la arena. Como material principal y más abundante, introduciremos un picadillo de hojas y corteza, un mulch, un variadito de hojas que ya de por sí solo sería suficiente. Pero también tenemos cosas interesantes, como son algunos botánicos, que os voy a mostrar aquí. Disculpadme porque los nombres no me los sé, pero estos son vainas de semillas. Esta es de una cáscara muy dura. Tenemos también la cápsula de las flores de loto. Y tenemos otro tipo de vaina. Todos estos botánicos que vamos a introducir ahora, como va a ser un llenado progresivo y que durará aproximadamente un mes o incluso más, no vamos a hervirlos, sino que la maduración y la liberación de todos sus componentes va a ser ya dentro de nuestro acuario. ¿Hay algún inconveniente en hervirlos principalmente? No, pero en este momento no van a frotar porque no va a ser un llenado como lo hacemos habitualmente, sino que se van a aportar pequeñas cantidades de agua. Tenemos también unas hojas. Si no me equivoco, esto puede ser magnolio. Disculpadme porque recibí el pedido, pero no tengo anotado qué son los materiales que recibí. Si me ves, Alex, no me tires de las orejas porque no apunté los nombres de las hojas. Como veis, esta de aquí tiene una textura mucho más firme y es muchísimo más dura, pero esta de aquí ya podemos notar al tacto que es algo más blandita. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pues simplemente aportar distintos gradientes de descomposición, que todo no sea en el mismo momento, sino que cada material tenga un ritmo distinto para que el lecho pueda asumirlo y no haya
pues grandes intoxicaciones, grandes cantidades de detritus, sino que todo sea mucho más progresivo y que a la vida que se va a generar dentro le dé tiempo a ir asimilándolo. Como habéis visto en el vídeo, aquí tenemos un buen manojito de raicita fina, que esta trituraremos un poquito. Esto sería un paso intermedio quizá entre la descomposición de las hojas y de los botánicos de cáscara más dura. Sería un paso más intermedio en la descomposición. Incluso los trozos más gordos pues tendrían incluso la misma durabilidad que las cáscaras más duras de nuestros botánicos. Pues esto es todo. Si os parece, cambiamos la cámara y vamos a empezar a montar nuestro jar. Perdón, nuestro jar no, nuestro lecho bioactivo. Y ahora os enseño el jar. Pues aquí lo veis. Esta sería la pieza principal también que va a decorar nuestro tanque. Es un tanque pequeño de apenas 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros de alto, con lo cual no puedo generar demasiada altura y tampoco vamos a restarle importancia a lo que es el lecho. Como veis, simplemente tiene unas roquitas pegadas con cianocrilato y compuesto de fusión para evitar la posible flotación de la pieza principal, ya que se va a introducir en seco, y también, bueno, pues naturalizar un poquito el contorno de la madera. Bueno, pues aquí estamos. Espero que se esté viendo bastante bien y que no se queme demasiado la imagen. Voy a intentar trabajar desde un lado para que podáis ver. Pero como os he dicho, bueno, este acuario está apoyado por una Chihiro C2. Ahora mismo está casi al 100% de potencia, pero después estará bastante mucho más baja porque no va a haber plantas de requerimiento tan grande. Vamos a empezar echando la arena. Me he traído una palita, pero voy a echar la primera capa un poco así a ojo. ¿Sale polvo? He de decir que sí, porque no he lavado la arena. Es tal cual nos viene de fábrica en el envase. Vamos a hacer una cosita, vamos a meter la bolsa dentro para levantar menos cantidad de polvo. Y como os dije, vamos a crear una primera capa de unos 2 centímetros de altura para que sea nuestra base del acuario. Hola chicos. Vamos a esparcirla con cuidado. Vamos a crear, en este caso, no vamos a prestar tanta atención a lo que viene siendo profundidades y demás, sino que me voy a centrar en algo un poco más plano. Luego, si metemos alguna planta, irá seguramente en el plano trasero y no nos hará falta darle demasiada inclinación, sino que van a ser pues el toque de un par de plantitas los que nos dé el juego suficiente. Vamos a ir metiendo un poco más. La verdad que esta arena me está gustando. No sé si estáis viendo bien. Sí, algo se ve. No puedo subiros más el plano porque me salgo de plano. Pero bueno, espero que se aprecie. Quizás sí suba un poquito más la cámara y haga un poco de contrapicado para que veáis lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a echar casi todo, pero me voy a guardar un poquito para echar por encima de nuestros botánicos para crear un aspecto de integración, ¿vale? Como os he dicho, irá alguna plantita, pero va a ser de requerimiento pues muy bajo, aunque apoyaremos quizá un poco con una pequeña inyección de CO2 el acuario,
pero serán plantas de requerimiento un poco bajo y no vamos a introducir en este caso sustratos nutritivos, ni siquiera sustratos de gambas. El propio lecho yo creo que será lo suficientemente rico como para soportarnos la vida de un par de plantitas. En este caso creo que serán pues algún tipo de criptocorín. Y como no son demasiado quisquillosas en nutrientes y demás, yo creo que se adaptarán lo suficiente. Bueno, vamos esparciendo la arena y ahora os hago un plano contrapicado para que veáis un poquito más. Bueno, pues así ha quedado nuestra arena. Os pongo la luz en el medio, ahora la retiro. Nuestra capita de arena de unos 2 centímetros, ¿vale? Y ahora sobre esta capa de arena vamos a ir introduciendo el picadillo de hojas. Vamos a apartar la luz y vamos a ir metiendo una capa de hojas y cortezas que ya nos viene preparada. He de decir que este método tampoco es siempre así, o sea, es decir, no es poner una sola capa y ya está así de por vida, sino que tendremos que ir regenerando nuestros botánicos. Como veis, hay diferentes granulometrías. Tendremos que ir reponiendo nuestros botánicos para que el proceso no pare nunca, para que se mantenga estéticamente bonito y bueno, pues porque un acuario siempre hay que estar haciéndole algo, ¿no? Cuando no es quitar un alga, también es fomentar el estado natural de nuestro acuario. Bueno, hemos echado así un poquito. Tampoco vamos a abusar, como os digo, si sería necesario a futuro, se puede seguir poniendo, ¿eh? Vamos a dejarlo tal que así, cubriendo toda la base. Y ahora vamos a empezar a meter algo más de arena y ya vamos a introducir el jar. ¿Por qué voy a introducir el jar? Bueno, pues como las hojas y semillas son bastante grandes, vamos a introducir el jar ya para ir reposicionando un poquito lo que es ya la decoración definitiva. Pero la primera capa de lecho está hecha. Esto es algo muy interesante para todos aquellos que queramos mantener alguna especie de pez salvaje como vetas o alguna especie similar, porque se va a generar una microfauna interesante y los pececitos pues se van a poder ir alimentando en sus primeros estadios de esos pequeños crustáceos y demás que se van a ir generando por sí solos. Con esto lo que estamos haciendo es fomentar un arranque vivo de nuestro lecho acuático. Vamos a esparcir esta pequeña capa que no pretende cubrir todo. Nos sirve un poco para asentar también este picadillo de hojas e integrarlo en la propia decoración, que parezca como que lleva tiempo ahí. Bueno, vamos a meter nuestra pieza principal. Esto es una selección que me hizo Alex de Little Tree de un par de tronquitos ya cortados, una selección muy interesante de piezas pequeñas para, pues, tanto para decorar nuestros pequeños tanques, tanques con estética shallow, tanques como este, que no disponemos de mucha altura, no disponemos de grandes filigranas para hacer, ya que es algo pequeño. Y bueno, pues yo creo que queda interesante.
Ahora voy a retirar un poquito más la cámara para que podáis ver cómo nos queda, porque desde aquí, desde esa perspectiva, no veis mucho. Bueno, así va quedando el jar que va a acompañar a este acuario de inicio con el llamado método. Me parece algo muy interesante, la verdad. Y ahora es cuando vamos a introducir nuestras hojas de magnolio y esta que me sabía el nombre, pero ahora mismo se me olvidó. Decidme el nombre por aquí abajo en los comentarios. Vamos a meterlas ahora. No hace falta. Normalmente estos botánicos, estas hojas, se compran en paquetes. Los paquetes son de 6, 8 y no hace falta que metamos las 8. En este caso yo voy a meter dos de tamaño más pequeño y las voy a poner una por este lado, por ejemplo. Y otra por el otro. De momento las voy a poner así enteras. Después veremos si las podéis romper también en trozos más pequeños si no caben bien en vuestro montaje. Tenemos un tipo de hoja. Como os digo, vamos a meter materiales que contienen distintos gradientes de descomposición para arrancar. Y por ejemplo, pues dos hojitas de estas. Esta sí que la voy a romper un poco porque me parece demasiado sábana. Seguramente alguien me riñe y diga, no la rompas, que es muy bonita. Pues sí, quizá no debería de haberla roto, pero es que no cabe. La rompemos un poquito y la metemos dentro. Bien. Una vez esto está dentro, no os preocupéis, podéis moverlo, podéis ahuecarlas, podéis hacer lo que necesitéis. Ahora es cuando vamos a meter un poquito de picadillo de nuestra raíz. Voy a coger un trocito y simplemente lo voy a romper dentro del acuario. Vamos a coger así una pequeña porción. Aparto un poquito la lámpara, espero que estéis viendo un poco. Y vamos a triturar aquí por encima, como simulando también un poco de decoración, esas ramitas que caen en un charco, en un pequeño estanque. Estanques que están pues entre los árboles. Bueno, pues ya que tengo este poquitín, pues así se nos queda. No voy a meter mucho más. Un par de palitos que se nos han caído por aquí también van a ir para adentro. Como veis, estos propios troncos, este jar, tiene una presencia bastante impactante. Yo creo que la posición en la que lo he dejado está perfecto. Y ahora es cuando introducimos principalmente nuestros botánicos. ¿Por qué no lo he metido antes? Porque bueno, pues me hace gracia que se vean un poco. Y vamos a ponerlos con un poquito de carácter, ¿no? Que se vean, que luzcan mientras el proceso se lleva a cabo. No vamos a irnos con piezas de estas muy atrás, porque como atrás irán plantitas, pues vamos a generar un poco de espacio, aunque después podemos apartarlos y moverlos un poquito. Pues eso sería. Tenemos aquí el último paquete de botánicos, que voy a sacar uno de ellos y también voy a echar, porque si Alex me ha mandado una selección de botánicos para utilizar en este acuario, es porque pretende que los use todos. Y vamos a meter un par de cascaritas de estas. También vamos a meterla una por allá y otra por ahí. Vale, pues esto sería todo por hoy. Ahora simplemente iremos proporcionando agua, humedad, en pequeñas cantidades. Al principio lo haremos en forma de riegos de aspersión. Tengo que preguntar, porque no me quedó muy claro si necesita estar tapado o no, pero creo que puede estar respirando
sin tapa, aunque luego a futuro este acuario sí que llevará una tapa porque los habitantes que van a ir aquí son propensos a saltar. Ya os he dado muchas pistas y algún suscriptor o algún fanático de acuarios naturales ya tenga una vaga idea de por dónde pueden ir los tiros. Dejamos el vídeo aquí e iremos documentando progresivamente el proceso de maduración de este pequeño tanque.